Bueno, seguimos acá en Isgua, Café con Expertos con Lucas. Lucas, tengo una pregunta de todo esto que nos hablas y es, profesor, ¿cierto? Y todo este tema con la juventud. ¿Tú cómo ves la juventud en relación con todos estos temas? Todos estos temas de sostenibilidad, de consumo sostenible y eso. A ver, en mi experiencia es muy emocionante porque creo que el nivel de conciencia, de inquietud, de ganas de lanzarse y comerse el mundo en el sentido de tenemos que hacer algo ha ido aumentando, por lo menos con respecto a cuando yo estaba en el pregrado, en el colegio. Entonces veo mucha más gente sensible, eh, preocupada también, inquieta sobre el futuro, triste por lo que a veces todavía vemos, no hay que irse a un país muy lejano, sino lo que vemos en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país aquí en Colombia, y con ganas de trabajar. Tal vez en algunos casos, solo puedo hablar de mi experiencia, falta, y eso es un llamado de atención también a nosotros los profes, reforzar el pasar de ese sentimiento, esas ganas, esa intención, a propuestas que puedan ser desarrolladas, como lo que mencionaba ahorita, con el rigor que se necesita para, por ejemplo, presentarlo a un financiamiento internacional, a una oportunidad para financiarse internacionalmente, o para sentarse con un directivo en una empresa y que la empresa diga, ¿sabe qué? Voy a poner dinero en eso. Eh, Cada vez mejor, pero creo que puede enriquecerse más técnicamente esas ganas y esa pasión para que realmente se concreten en proyectos, en mi experiencia al menos. Sí, normalmente falta, y yo también he visto que muchas veces en el área ambiental somos muy fuertes en presentar proyectos ambientalmente sostenibles, pero que muchas veces se caen o por el tema económico o por el tema social. No sé si te lo has visto, o vienen muy amarrados en el tema ambiental y social, son tan buenos, pero que económicamente nunca le hemos dado como que ese clic, entonces se caen, ¿cierto? Es lo que termina pasando. Es lo que me ha parecido. Es más, yo hace años cometí errores también por ignorar los aspectos financieros de un proyecto y no porque uno tenga que saberlo todo. Para eso uno puede armar un equipo de gente que sepa, por ejemplo, más aspectos financieros que uno. Pero sí en la universidad aprovechar, si por ejemplo, profes como yo les exigimos que también su propuesta financiera sea sólida, que realmente lo hagan. En el caso, por ejemplo, de diseñadores y diseñadoras, no es que seamos los mejores en temas de finanzas, para eso hay otras personas, pero igual deben ser considerados para ser mejor escuchados. Yo me tomo este sorbo porque estoy en la misma y es debemos ser integrales en temas sostenibles ambientalmente, económicamente y socialmente. Creo que estamos en la misma. Y yo te quería hacer una pregunta desde el tema de la academia. Eh, ¿Cómo tú la ves en todo este tema de sostenibilidad? ¿Cómo ves que está avanzando la academia en ese tema de sostenibilidad acá en Colombia? Se ¿Cómo cortó. está ¿Me avanzando? escuchas, Lucas? Sí, te Sí. escuché ¿Cómo un ves poco tú que está avanzando todo el entrecortado. tema de la academia en todo este tema de sostenibilidad? ¿Cómo la ves acá en Colombia? A ver, por fortuna está avanzando. No puedo hablar de que conozco todo el sistema educativo. Seguramente, no sé, la gente del ministerio tenga una mayor idea al respecto. En la experiencia que tengo en las pocas universidades que he dictado y ahorita que estoy enfocado en la Universidad Javeriana, en la Pontificia Universidad Javeriana, estamos avanzando. Tal vez mi urgencia, lo que yo veo que todavía necesita más urgencia es, en mi humilde opinión, salir más a las calles, salir más a las regiones. No es porque no se esté haciendo, pero hacerlo muchísimo más. Pero ese muchísimo más, a la hora de aterrizarlo eso en proyectos concretos, puede implicar más dinero, puede implicar más riesgos también. Ir a no por ir a las regiones, sino me refiero a los riesgos eh, que pueden significar irse a zonas remotas o que pueden significar entrar a zonas donde hay grupos armados ilegales y de todos modos hay que desarrollar un proyecto de sostenibilidad, por ejemplo, para gestión de residuos o agua potable. O tenemos que llegar a una región donde, por ejemplo, hay que utilizar 4 sistemas de transporte, incluyendo tracción animal. Ese tipo de situaciones que pueden en algún momento incomodar o sacarlo a uno de las esferas, por ejemplo, de las aulas, son realmente
demasiado, en mi opinión, necesarias insisto, sacarnos de las aulas. No para abandonar las aulas, sino para que las aulas también, por ejemplo, se vayan a una comunidad indígena, a una comunidad campesina, que podamos tener clases de otras maneras y viceversa, aumentar, por ejemplo, la cantidad de invitados, ojalá en calidad, por ejemplo, de profesores para dictar una clase o algo de gente que vive, por ejemplo, en el campo, como casos que he conocido donde siguen moliendo en Boyacá trigo con molinos impulsados por agua para que vengan y nos enseñen, que ese conocimiento pueda seguir siendo transmitido. En ese contexto, de todos modos, sí hay avances, al menos hablo de la universidad en la que estoy trabajando, con la política ecológica y ambiental que hay, con los compromisos que se han establecido con redes académicas que ya existen alrededor de la sostenibilidad, como Ariusa o RAUS, aquí en Colombia y a nivel de Latinoamérica, vamos a avanzar. Tal vez para también que conozcan un poco más de quién soy yo, no tengo una trayectoria tan amplia en artículos científicos porque he preferido, por ahora, gastar mi tiempo más bien, por ejemplo, en reportes técnicos o guías que les puedan servir a empresarios, o más bien dar conferencias o charlas. Y eso tal vez puede ayudar a, no es que sea una mejor cosa que la otra, pero necesitamos llegar a la gente de a pie también, la que no tiene internet, la que no necesariamente tiene las capacidades para interpretar un artículo científico en inglés, no porque no puedan, sino porque no se les ha enseñado. No olvidarnos de eso, sería un llamado de atención para personas como nosotros que estamos en las universidades, pero estamos avanzando, por favor. Sí, digamos que hace poco en la Universidad Javeriana, por ahí yo estuve invitado a un tema de que están abriendo un laboratorio de sostenibilidad industrial, ¿no? Por Genial, ahí vi que sí, en la estaban Facultad de abriendo un Ciencias laboratorio hace Económicas y poco. Administrativas. Exactamente, hace poco por ahí escuché que estaban hablando, muy chévere porque hablaba con la persona y me decía, sí, ya estamos haciendo, y es hacer simbiosis que normalmente no pasa, normalmente va por acá la industria, por acá va el gobierno y por acá va las universidades, entidades educativas, y qué bueno que universidades como ustedes están diciendo, venga, unámonos entre todos y cómo hacemos proyectos, que es lo que Tal necesitamos. cual. Creo que eso es la idea, ¿no? Pues mira, si es posible solo comentar adicional a ese laboratorio, qué bueno que lo menciones. La universidad ha invertido bastante en su dirección de innovación, la Vicerrectoría de Investigación, el Centro Javeriano de Emprendimiento, el Design Factory Javeriana, parte de una red de más de 30 universidades en el mundo. El evento que hubo de Amazonía, en la Amazonía hace poco para acercar la Academia de la Región Amazónica, el compromiso también que tiene la universidad con, como somos jesuitas, eh, regidos por los jesuitas, con lo que estableció el Papa por la Amazonía. Sí, gracias por mencionarlo. Por fortuna no nos quedamos quietos, menos mal. No, están muy activos, por eso quería que nos comentaras más de todo lo que están haciendo ustedes como universidad. Yo tenía algo que me comentabas ahorita y era, oiga, mire, no tenemos la necesidad en Bogotá porque como tenemos tantas quebradas, si se apaga una quebrada y no hay más agua, pues no hay problema. Pero entonces ahí me deja, oiga, ¿cómo la Por necesidad ahora no hay problema. nos ayuda a mejorar todo este tema de comportamientos sostenibles? Coméntame un poco de eso porque también me hablabas ahorita de los comportamientos sostenibles. Te digo, oiga, sí, mire que verdad, el no tener esa necesidad ya nos queda un comportamiento que no es sostenible. Entonces, háblame un poquito más de eso. Oye, buen punto, ¿sabes? Aquí, por no ser un país que, por ejemplo, no tiene tanto dinero como otros, para no hablar en términos de desarrollo más bien, sino no, no estamos financieramente también como otros países, tal vez culturalmente hemos crecido a aprovechar, por ejemplo, mejor la ropa antes de botarla o a comprar los pantalones largos, a remangarlos para que nos duren más y no tener que estar comprando cada año, o por ejemplo las zapaterías, las cacharrerías donde nos arreglan los electrodomésticos, al menos yo todavía sigo viendo que existen por fortuna de hace décadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también si uno se va, por ejemplo, a hábitos de consumo, a mí me pareció una berraquera aprender que todavía en algunos lugares hace rato, no es algo nuevo, podía uno decir, oiga vecino, denme por favor una cucharada de aceite o véndame un pocillo de arroz, porque de pronto no tengo para pagar toda la bolsa de arroz, pero asimismo no necesito toda la bolsa de arroz porque voy a preparar arroz para ahorita, para mi familia, para la noche, más, para el almuerzo. Eso, por supuesto, se puede leer también desde el miércoles, las restricciones que hay para que puedan satisfacer sus propias necesidades básicas,
Pero luego vienen, esas ideas se rebrandean por usar un anglicismo y ahora puedes tú comprar a granel, que es lo mismo que ya sabíamos hacer acá hace mucho tiempo. Por razones y necesidades distintas, pero es genial cuando, por ejemplo, la restricción, habrá que establecer el límite para no rayar en la satisfacción, en la violación de derechos humanos, donde ya se cruza el límite de la dignidad humana, pero la restricción nos puede ayudar a administrar los bienes. Eso no es una idea nueva. En la economía los recursos son por definición escasos. Administrar mejor lo que tenemos, cosa que cuando lo tenemos en exceso o en demasiada abundancia, en otras zonas del país pueden estar sufriendo por sequías y falta de agua potable, pero aquí con lo que tenemos en uno de los páramos más grandes del mundo, Chingaza y Sumapaz, no sufrimos, por ejemplo, de escasez de agua. Y si quisiéramos que las personas ahorraran más o ahorráramos más agua, tendríamos que diseñar un mensaje distinto. No solo por la cantidad de lluvia que tenemos en algunas épocas del año, como ahorita, sino por la cantidad de agua que solo hay que ir a los páramos para ver que escurre el agua y brota el agua sin esfuerzo. Entonces, tal vez entender esas necesidades, las urgencias que tiene un grupo humano, pueden ayudar a establecer mejores estrategias de comunicación si quisiera lograr el mismo objetivo. Por ejemplo, ahorrar agua. ¿Cómo se empieza a crear toda una filosofía, ¿no? Alrededor de esto y cómo se puede hacer y eso genera una construcción de confianza en poder decir, oiga, ¿cómo podemos evolucionar bien desde la parte? Uy, bueno, tocaste el tema, un tema para quienes les llame la atención cuando ya Que es sé que te necesario. encanta. Sé que te encanta y por eso quiero que nos hables un poco más. Y bueno, gracias por mencionarlo, Arturo, porque en estos últimos ya casi 4 años, el tema de la construcción de confianza me ha llamado mucho la atención amarrado a temas de sostenibilidad para saber cómo lograr fomentar mayor colaboración entre grupos de interés, sean empresas grandes y pequeñas o empresas con gobierno o universidades con comunidades o lo que estamos haciendo ahorita entre ustedes, Iswa y yo. Y ahí, a veces, en mi humilde opinión, hay procesos humanos que deben ser también considerados en la planeación de un proyecto, no solamente aquellos aspectos técnicos, me refiero. Si quiero, por ejemplo, mejorar la gestión de residuos sólidos en un barrio, una ciudad, todos los aspectos técnicos de separación, de comunicación, de procesamiento de residuos, de asegurar que los materiales vuelvan a ser reincorporados a una cadena de valor, no es que no se puedan innovar en eso, sino que ya hay mucha información para implementar. Pero para que eso se logre, después uno escuchando a las personas y a las empresas de qué se empiezan a quejar, hay actividades que también deberían ser programadas. Y es decir, ¿yo cómo hago para saber este grupo de recicladores y recicladoras qué piensan de mí? ¿O cómo hago yo para saber si vamos a trabajar con el gobierno, si las empresas, las personas en mi empresa apoyan u odian al gobierno de turno? ¿Y cómo hago yo, primero para identificar eso y segundo para evitar que eso se vuelva un riesgo negativo en mi proyecto, sino más bien si hay que reparar la confianza o reconstruirla desde ceros o fortalecer la que ya hay, me va a permitir después que los procesos de negociación, cuando vengan los problemas en los proyectos, se puedan manejar más fácil, que las relaciones se fortalezcan y nos tratemos mejor, que al final terminemos sin problemas de salud por estrés, por ejemplo, etcétera. El foco de mi investigación fue con proyectos de sostenibilidad, pero el tema de la confianza ya incluso en la prensa ha sido muy tratado para cómo un gobierno, el que esté de turno, puede lograr una mejor gobernanza realmente. ¿Cómo generar una mejor confianza entre esos aliados, con esos aliados estratégicos para al finalizar pues tengamos todos un mejor consumo sostenible? ¿Cómo mejorar ese tema de confianza con nuestros aliados? Bueno, esa pregunta puede fácilmente darnos para otra hora de conversación, pero hay dos formas tal vez en las que me gustaría invitarles a considerar. Bueno, por un lado, hay informes. Si buscan un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, habla sobre la confianza en Colombia y Latinoamérica y estrategias para avanzar. Algunas de esas están alrededor de mejorar la transparencia y la gestión de la información. Pero como a veces también, y ahí hablo del foco de mi investigación, no quiere decir que sea la única forma, las relaciones, incluso entre organizaciones, entre, no sé, un ministerio y una universidad, se terminan dando
en las personas y consolidando entre las personas que interactúan, sea un oficial que designe el ministro para hablar con la universidad y de la universidad un vicerrector o una vicerrectora para conversar. Es entre esas personas odiadas, que se llaman esas relaciones, que se cristaliza la confianza. Para que eso funcione mejor, ahí te botaría la pregunta a ti también, Arturo, y a las personas que nos escuchen, es ¿por qué ustedes de pronto en sus organizaciones tienen mejor feeling y trabajan mejor con unas personas que con otras? ¿Qué hace que ustedes, por ejemplo, si tienen la posibilidad de escoger, prefieran armar equipos con unas personas que con otras? A veces, al menos en mi experiencia, las razones que se dan no son técnicas, sino son más bien relacionales. Es decir, porque, no sé, nos pusimos a hablar y nos gusta el mismo equipo de fútbol, o fuimos a tomar cerveza y nos gusta la misma cerveza, o es que este tipo, esta vieja cuenta unos chistes que me hacen reír todo el tiempo. Al punto, no quiere decir que siempre, que pueda uno preferir trabajar con alguien que de pronto no sea perfecta en la forma como es eficiente en las tareas, pero sí es más agradable para compartir horas de trabajo, incluso cuando toque trasnochar. A tu pregunta del cómo, priorizar la construcción de una relación antes que entregar un resultado o cumplir un indicador. Eso suena demasiado romántico. ¿Por qué? Porque ese tipo de actividades hay que programarlas, pero se puede, porque he conocido casos también, por fortuna, en donde, por ejemplo, una organización dice, ¿sabe qué? Vamos a tener una tarde de pizza y vamos a conocernos. Y la otra semana ya iniciamos las actividades del proyecto, pero esta semana nos vamos a tomar unas polas o jugo, vamos a comer pizza y simplemente vamos a pasarla rico y a conocernos. Y la otra semana hablamos de trabajo. Esto ya deja de ser tan romántico en el sentido de que es fácilmente programable solo si hay voluntad. ¿Por qué? Porque ya he conocido casos así. No sé ahí cómo es la respuesta. Hasta cierto punto responderte y hasta cierto punto decir, es una respuesta que, al menos en todo lo que he leído en el doctorado, no se han puesto de acuerdo en cuál es la mejor estrategia para construir confianza, sino empezar a conocerse las personas para establecer relaciones más profundas, emocionales, por ejemplo. En eso tal vez hay algo de consenso. Sí, claro que sí. No, y es que la confianza así, de que ese mismo se encargue de llevarte a abrir las otras puertas, ¿no? Personalmente me ha pasado Mira, es que gracias a muchas cosas, esta puerta ha hecho que esa otra puerta siguiente se abra y otra puerta se abra y otra puerta se abra, solo en base a la tal cual. confianza, sin tener temas económicos, sin tener otras cosas que solo generar confianza, hace que las puertas se vayan abriendo y esas puertas se van a traer bendiciones. Siempre he pensado así. Entonces voy muy de la mano con tu De concepto. acuerdo. Estoy muy de acuerdo con Bueno, lo que acabas de decir. Muy bien. bueno, yo tengo unas preguntas. Acá llegamos a una sesión que se llama Preguntas rápidas para un sorbo de café. Así Es se llama la sesión. lo Entonces, último. la idea es que lo primero que se te venga a la mente nos ayudes a ir respondiendo. Y es para un sorbito rápido de café. Y entonces va la Listo, primera. pues. ¿Qué es lo mejor de ser profesor? Uy, tocar mentes y corazones de personas. Ojalá, pero tocar mentes y corazones. ¿Qué más que eso? Dijiste que era rápido, ¿no? Ok. Sí, así debe ser. Un libro que nos recomiendes. Uy, sobre este tema hay uno que me parece genial, la paradoja de la elección o la paradoja de la decisión de Barry Schwartz. Y toca el tema de consumo sostenible durísimo, sobre a veces si es mejor, mejor dicho, amarrado a la felicidad y a la satisfacción con la que uno vive. La paradoja de la elección o de la decisión de Barry Schwartz. Exactamente, listo. ¿Qué es ser un investigador acá en Colombia? Lo primero que se me viene a la cabeza es un apasionado por este platanal, y platanal no lo digo como una manera despectiva, es porque vi un meme así, en donde decían los profes son los que nos queremos quedar a cambiar este platanal, y lo que quiero decir es amor por el país y su gente, y al hablar de amor es queremos verlo y verlas mejor. Listo. ¿Qué es consumo sostenible? Es un comportamiento donde somos
es una forma de comportarse en donde somos más conscientes de los impactos en nuestro bienestar y en el bienestar de quienes nos rodean a la hora de comprar y consumir. Listo. Seguimos con 3 tips para volvernos, no sé cómo decirlo, como un comprador sostenible o, ¿sí? Entonces, 3 tips para que tú digas, oiga, mire, estos tips aplíquenlos para ser un comprador más sostenible. A ver. El primero tal vez es fomente o siga fomentando su curiosidad. Ahí entra, pregunte, converse, no juzgue a priori. El segundo tal vez es comience con algo pequeño que usted pueda controlar. Esas victorias pequeñas que llaman a veces. Es decir, no me voy a volver 100% sostenible vaya mañana. Mañana lo que voy a hacer es caminar en vez de tomar el carro. O voy a evitar un pitillo. Y el tercero, yo diría, no sé, disfrute el camino, porque el camino de aprendizaje. Y cuando digo disfrutar el camino de aprendizaje es siempre se puede mejorar. Siempre va a haber una oportunidad para criticar, pero por favor disfrute. Si no, en mi experiencia al menos, quedarse en somos lo peor, esto no va para ningún lado, he visto que tiendes a bloquear los procesos de innovación. Ese sería el tercero. Listo. Un hábito que tengas tú que nos puedas enseñar a todos o que digas, oiga, pónganlo en práctica que me ha servido. Un hábito. No sé si es demasiado simple, Arturo, pero caminar, eso con esto de las ciudades de 15 minutos y no tengo carro y estoy evitando el bus, he podido disfrutar la ciudad de una manera muy distinta, tengo más tiempo para pensar. Por supuesto, eso toca programarlo para no llegar tarde al trabajo, por ejemplo, a una clase. Pero No, pero caminar, entonces caminas y vas pensando y ahí vas relajado en tu... escucho música o un podcast o a veces simplemente escucho la ciudad. Aparte que hago de cierta manera ejercicio porque camino en general rápido, sí, me ayuda a llegar más despejado. Me ha parecido fantástico. Caminar Un, más. un consejo para los que quieren ser profesores ahorita. ¿Qué consejo le darías para los nuevos profesores? Uy, por favor, disfruten y entréguense por completo a la pasión del proceso de aprendizaje de sus estudiantes y suyo. Porque así usted va a poder, no sé si te ha pasado a ti, pero yo recuerdo profesores que se les notaba que les fascinaba dictar clase. Ese sería un tip principal. Disfrute y contagie ese disfrute. Y no se le olvide cuál es su propósito. Aquí no me atrevo a decir cuál debe ser, sino amarre lo que haga a un propósito superior. Superior puede ser una sociedad que usted quiera construir, superior puede ser que sus chicos y chicas en las aulas triunfen y ojalá más que usted. No sé, disfrutar y tener un propósito tal vez. Listo. Y bueno, acá cerramos. Primero agradecerte, Lucas, de verdad que muchas gracias por todos esos conceptos, todo lo que aprendimos. ¿No? Normalmente acá desde ISWA, con todo esto que nos enseñaste y aprendimos, hacemos unos pequeños aprendizajes que queremos dejar acá de lo que hemos aprendido contigo y es Gracias a lo que ti. me queda muy fuerte de enseñanza es que debemos crear proyectos que sean integrales en todo en el tema ambiental, social y también económico, no dejar los tres, tenemos que siempre tener los tres muy de la mano. Quizás no somos los mejores para los tres y por eso tenemos que buscar Exacto, ayudas para hacerlo, porque exacto. quizás no somos integrales, pero sí podemos buscar muy buenas ayudas. Eh, que hay que priorizar todo este tema de las relaciones de confianza y algo muy importante que nunca se me va a olvidar y es que en todo lo que hagamos, toquemos mentes y corazones, que eso nos va a abrir puertas que al finalizar nos darán bienestar. Creo que esa es la última frase que me llevo contigo, Ah, es eso. lindo, En todo lo que linda esa hagamos, frase de toquemos resumen. mentes y corazones que te abrirán puertas, perdón, y que al finalizar eso te dará bienestar. Bienestar en todo sentido, económico y todo, porque si algo he aprendido contigo es eso, de disfrutarlo. Y gracias por todo eso, por enseñarnos a disfrutar, Lucas. Y te dejo con la última pregunta que tenemos y es, si tuvieras la posibilidad de mandar un WhatsApp a todo el mundo,
¿qué diría esa frase? ¿Qué diría esa última frase? ¿Qué le gustaría que todo el mundo, cuál sería esa frase que le mandarías un WhatsApp a todo el mundo? Y Uf. esa es la frase Isgua. Ah, miércoles, a pesar de que me habías comentado que podríamos comenzar, dame unos segundos para ver, pero tal vez lo primero que se me ocurrió es, no sé, es parecido a algo que escuché una vez en una campaña y es contagia la bondad. Contagia la bondad. Creo que necesitamos tratarnos cada vez mejor. Lo dejaría de ese tamaño, porque al contagiar la bondad, si nos cuidamos, si nos tratamos mejor en redes sociales, con personas que piensan distinto a uno, como personas con necesidades y capacidades diferentes, pero contagiamos la bondad y eso también se puede multiplicar. En mi experiencia, he visto que las soluciones empiezan a emerger de una forma muy linda en un barrio, una casa, una comunidad en La Guajira, etcétera. Contagia la bondad. Contagia la bondad, toca mentes y corazones. Perfecto. Así es. Gracias, Lucas. Gracias de verdad, de parte de todo el equipo de Isgua. Muy amable. Gracias por tu tiempo, que es lo más importante que No, tenemos en las vidas. Y esperamos vernos en una próxima oportunidad porque sé que tienes mucho para darnos. no, gracias también Arturo, gracias José, al resto del equipo de ISWA y bueno, nuestro campus es abierto, así que estamos a sus órdenes en la Pontificia Universidad Javeriana y yo en lo que les pueda servir. Un abrazo. Gracias. Gracias, chao.